Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Quiero iniciar como de costumbre agradeciéndole a todos mis seguidores por la amabilidad que tienen de seguirme en este programa, en esta plataforma, y exhortar al mismo tiempo a todos aquellos que me siguen en Twitter, que es la plataforma donde yo realmente concurro, a que por favor me sigan también, porque es la única manera de ayudarme a preservar este medio de comunicación fluido, independiente de toda influencia económica o política. Lo que es muy importante en la situación que está viviendo el país y los años y los problemas que le esperan en un futuro inmediato. Bueno, en el día de hoy, en esta nueva versión del programa, yo quiero referirme a dos temas. Un tema permanente, que es el tema de la situación haitiana, que últimamente se ha recobrado en mucha vigencia ante las denuncias de que el país habría aceptado las presiones internacionales para crear dentro del territorio nacional lo que se llaman campos de refugiados de inmigrantes haitianos. Y lo otro tiene que ver con el que yo voy a comenzar el programa. Después de esta pausa, por supuesto, yo quiero hablar de cierto nivel de incertidumbre que existe aquí en el ambiente electoral, a pesar del hecho que debemos ponderar de que en los últimos años las rivalidades políticas se han enmarcado dentro de un ambiente relativamente pacífico. Es decir, que hace muchos años que el país no sufre y no padece las convulsiones y las violencias callejeras que se daban en otros procesos electorales en el pasado no muy lejano. Es evidente que todavía hay protestas, razones de carácter social para protestar, y que periódicamente se producen enfrentamientos con la fuerza del orden público, pero esas demostraciones de protesta por arreglo de calles, por la falta de agua, por las interrupciones del servicio eléctrico, no alcanzan un nivel que pueda resultar en un trastorno de la tranquilidad que afortunadamente gozamos los dominicanos. Vamos a hablar de esos dos temas cuando regresemos después de esta pausa. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Bien, estamos de regreso en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Le había prometido en el segmento anterior que iba a comenzar hablando sobre lo que resta del proceso electoral. Es evidente que nos encontramos ya al borde del día de las votaciones, porque apenas faltan un mes y unos días para esa gran cita que tiene el pueblo dominicano con la democracia. Como todos ustedes saben, y no es necesario abundar en el tema, ese día los dominicanos van a tener la oportunidad de escoger a los miembros del Congreso, así como a los miembros del Poder Ejecutivo. En lo que tiene que ver con este último, me refiero a a optar por seguir con el presidente actual, lo que equivaldría a aprobar la reelección del presidente, lo cual está permitido por la Constitución de la República, o en cambio hacer un cambio al cambio, votando por candidatos de la oposición, en lo cual sería la famosa Alianza Rescate RD, que forman los tres principales partidos de oposición, comenzando por el PLD, que ha sido el más votado en las últimas dos campañas electorales, la Fuerza del Pueblo, que preside el expresidente 3 veces, Leonel Fernández, y el Partido Revolucionario Dominicano, que preside y candidatea a ese puesto, a la presidencia de la República, a su líder, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Bueno, afortunadamente, en los últimos, a pesar el incremento del ardor verbal de la campaña, afortunadamente esta campaña electoral se ha desarrollado dentro de un relativo ambiente de tranquilidad. Cuando digo yo relativo, porque si bien no ha habido violencia y choques físicos, es decir, no ha habido encontronazos en las calles,
Evidentemente cada día, en la medida en que se acerca el día de las votaciones, la campaña parece ser más ardiente en lo que tiene que ver con el discurso tanto del gobierno como de la oposición. Ha habido una característica muy particular en esta campaña, que aparentemente la idea del gobierno es influir en la votación, en el sentimiento electoral de los dominicanos, induciendo la idea de que en la mente y en la imaginación popular de que la popularidad del presidente excede cualquier tipo de fusión o cualquier tipo de incremento que pueda darse en último momento en la oposición, que sería, en el caso hipotético de que eso ocurriera, sería incapaz de equilibrar el sentimiento favorable a la reelección del presidente Luis Abinader. Bueno, y para mucha gente que entiende y analiza la situación desde esa perspectiva, no solamente le bastan las encuestas, muchas de esas de escritorios que han arrojado muchas dudas sobre la credibilidad del método, incluso para pronosticar los sentimientos de la población en lo que tiene que ver con unas elecciones. Han citado los resultados de las elecciones de febrero. Aunque eso es una realidad y el gobierno dominicano obtuvo un triunfo abrumador, ganando prácticamente la mayoría o casi todas las alcaldías importantes y las posiciones que estaban en juego en esa campaña, es evidente que la oposición ha resaltado el hecho de que el gobierno se valió en ese proceso hasta el 18 de febrero de algunos métodos y procedimientos non santos, es decir, poco ortodoxos, para llamarlo de alguna manera, y sin necesidad de recurrir a los epítetos y a los verbos y a las palabras que usaron los dirigentes de la oposición, que son mucho más gráficos para describir la realidad que ocurrió ese día en el país entero. Bueno, todo parece indicar que el presidente de la República es el favorito para ganar las elecciones del 19 de mayo. Pero hay que esperar, porque los sentimientos de la población, si bien parecen bien definidos, es interesante que en la medida en que se agrava la situación social, que aumentan los precios de los alimentos, que se escucha el clamor creciente de quejas de la población con relación a los malos servicios que presta el sector público a la población, es posible que eso tenga algún efecto en las elecciones. Efecto positivo para la oposición y efecto adverso para la candidatura oficialista. De todas maneras, celebremos el hecho de que va a haber elecciones y que aparentemente, a menos que no ocurra algo que quiera Dios que no ocurra, que pueda cambiar el panorama electoral o el panorama social, un conflicto internacional, por ejemplo, que crea una situación difícil de manejar, que tenga repercusiones demoledoras sobre la situación dominicana, es posible que el ambiente que hoy respiramos, faltando pocos días, 4 semanas y quizás un día o 2 días para las elecciones, es imposible que eso pueda cambiar, a menos que un conflicto internacional nuble la situación que vive el mundo, y eso pueda tener una repercusión negativa que se refleje en el proceso electoral en el final del trayecto hacia las elecciones del 19 de mayo. Y eso no es una posibilidad improbable, porque todo el mundo sabe que los últimos acontecimientos en Gaza y el intento de Irán de destruir a Israel lanzando más de 300 misiles al territorio israelí, que afortunadamente fueron destruidos en el aire antes de que ocasionaran daños en la población civil israelí, ha creado una situación de mucha tensión internacional, y nadie sabe, es muy difícil pronosticar qué pueda suceder en el caso de que haya una respuesta israelí a el intento o el ataque masivo contra su territorio, afortunadamente frustrado por la defensa israelí, produjo el régimen islámico teocrático de los monjes musulmanes. Bueno,
Y yo creo que la incertidumbre alrededor de la campaña electoral gira no en la campaña misma, sino lo que podría suceder después en el caso de que gane la reelección o que la reelección pierda y gane la oposición. ¿Qué podría pasar después? ¿Será el proceso, será la República Dominicana la misma después del 19 de mayo? ¿O habrá un cambio que pueda crear incertidumbre o mejorar el ambiente? Yo creo que eso tenemos que esperar el 19 de mayo para saber la dirección o el trayecto en que se asumirá como resultado de los resultados o como resultado, repito, de la votación de ese domingo 19 de mayo. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con el tema que ha estado dominando el ambiente político nacional en los últimos meses, que tiene que ver con la situación haitiana. ¿Cómo funcionan las mesas auxiliares? El proceso es súper sencillo. Si eres una persona con discapacidad física motora o movilidad reducida, una vez llegues al recinto electoral, ubica el facilitador o facilitadora. Te solicitarán tu cédula de identidad y electoral para verificar el número del colegio electoral en el que votas y te informarán sobre su ubicación. Si tu colegio electoral se encuentra ubicado en un segundo o tercer nivel, el facilitador te acompañará a la mesa auxiliar del recinto, ubicada en el primer nivel, donde podrás ejercer tu voto sin necesidad de trasladarte a otro piso. Llegues a la mesa auxiliar, un representante nuevamente te solicitará la cédula, procederá a comunicarle al presidente de tu colegio que estarás ejerciendo el sufragio desde la mesa auxiliar. Una vez se compruebe tu inscripción, el presidente le entregará 2 boletas selladas y firmadas al representante de la mesa auxiliar. Después, los delegados políticos acompañarán al representante hasta la mesa auxiliar, donde el elector o electora ejercerá su voto. Una vez marcadas las boletas, se doblan en 4, con el sello y firma hacia arriba, para luego ser introducida en un sobre dispuesto para estos fines. El representante de la mesa auxiliar, siempre acompañado de los delegados, subirá al colegio electoral y entregará ese sobre al presidente, quien en presencia de todos sacará los votos para introducirlos en las urnas correspondientes. Luego, el primer vocal bajará hacia la mesa auxiliar con el padrón para que firmes o estampes tu huella dactilar como muestra de que votaste. Te entintarán el dedo índice izquierdo y te devolverán la cédula. Recuerda, esta mesa auxiliar estará disponible en todos los recintos electorales que tengan colegios en un segundo y tercer nivel. Vota por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Bien, estamos de regreso en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Quiero referirme ahora a lo que les prometí en el primer segmento del programa, relacionados con las inquietudes que existen con relación al tema que ha estado dominando el ambiente político nacional. Me refiero a la situación que todavía reina en Haití, la situación de intranquilidad que tiene evidentemente efectos muy negativos para la República Dominicana y que podrían esos efectos negativos incrementarse aún más en el caso hipotético de que no se produzca un mejoramiento de las tensiones que han estado perturbando y aniquilando la tranquilidad social, política y económica en el vecino estado. Bueno, lo primero que hay que decir es que los esfuerzos de la comunidad internacional para integrar una fuerza multinacional que sea enviada a Haití para ayudar a la policía a combatir el predominio que allí tienen las bandas criminales y narcotraficantes que tienen el control de gran parte del territorio y de la vida haitiana, no se ha materializado todavía. Y es imposible o no parece claro que puedan producirse y que esa fuerza multinacional pueda integrarse en la inmediatez, en las próximas semanas, y que esa fuerza sea enviada a Haití, sea a través de cualquier otro país, e incluso desde aeropuertos de la República Dominicana, como mucha gente teme, no sé por qué razón, porque aparentemente la intención de Kenia de presidir esa fuerza multinacional, que no va a actuar allí en función de un mandato de Naciones Unidas, sino con la autorización de Naciones Unidas, algo sumamente complicado, y que naciones como Estados Unidos, Francia e Inglaterra y Canadá, que son las potencias occidentales con mayor capacidad para influir en la formación de esa fuerza multinacional,
han dicho que no tomarán parte en ella, sino que simplemente se van a comprometer a financiar las actividades y el envío y la permanencia de esa fuerza. Bueno, pero yo creo que alrededor de todo esto hay algunas inquietudes que no han encontrado respuesta del gobierno dominicano. Por ejemplo, todavía la Presidencia de la República o cualquier otra institución del gobierno dominicano no ha respondido las razones por las cuales una franja de aproximadamente 10 kilómetros cuadrados, según denuncia de los senadores de Dajabón e Independencia, dos provincias fronterizas, como todos ustedes saben, de que en el diseño del muro se ha dejado una franja de 10 kilómetros cuadrados para lo que las autoridades dijeron en una oportunidad, sin entrar en detalle, para crear allí una zona de amortiguamiento. Cuando el Senado de la República quiso encontrar una explicación sobre esa decisión, que no ha sido oficialmente informada al país todavía, el canciller de la República, el doctor Roberto Álvarez, dijo, para perplejidad suya y perplejidad del resto de la población dominicana y de los senadores que lo interrogaron, que no tenía conocimiento de cuál había sido las razones de eso. Y cuando un canciller que se supone responsable de la conducción de la política internacional de un país desconoce las medidas relacionadas con esa política, es una cosa para realmente preocuparse. Porque Haití, sobre cualquier otro problema de carácter internacional, es la primera prioridad en política exterior de la República Dominicana. Y así lo ha hecho saber el presidente de la República en diferentes organismos internacionales a los cuales ha concurrido. De manera pues que esa es una pregunta que ha quedado sin respuesta. Y esa pregunta, la inquietud o la ansiedad con relación a esa falta de información sobre esa sesión que ya ha sido ocupada por grupos haitianos, y que yo he dicho y entiendo que va a resultar muy difícil en el futuro que la República Dominicana lo recupere, porque se supone, según información prestada a la comunidad internacional por el propio gobierno dominicano, la frontera, el muro fronterizo es, para todos los fines prácticos, la línea divisoria entre los dos países. De manera pues que cuando queda tras esa línea divisoria una faja del territorio dominicano del otro lado, yo no sé cómo se le arreglará el país en un futuro inmediato para recuperar o exigir el respeto a esa parte del territorio nacional sobre la que debe regir y debe haber un celo muy cerrado de soberanía nacional. Bueno, lo otro tiene que ver con las informaciones cada día más inquietantes de que el gobierno habría aceptado la creación de campos de refugiados para inmigrantes haitianos. En el caso hipotético de que la situación en Haití desmejore, e incluso para darle albergue a muchos haitianos que han entrado al país y siguen entrando, incluso a pesar de la protesta del gobierno dominicano de que tenemos una frontera blindada y muy bien asegurada, en la que supuestamente el tráfico ilegal de haitianos o el tráfico permitido ha sido suspendido, cosa que evidentemente los hechos desmienten. Entonces, se han publicado imágenes de casuchas o casas pequeñas construidas muy apresuradamente en Barahona y en otros sitios, que supuestamente, según denuncias en las redes y por de algunos medios de comunicación, estarían reservadas para albergar allí haitianos, lo que tendría una categoría, aunque muy específica y particular, de campos de refugiados. Y como el gobierno dominicano no ha dicho nada con relación a eso, y algunos de sus funcionarios han dicho, por el contrario, que esas son viviendas para entregarse a campesinos dominicanos, sin ninguna certeza o prueba de que las denuncias no tengan fundamento, yo creo que eso ha contribuido realmente a aumentar la ansiedad con relación a esa posibilidad. Y esa posibilidad está hasta cierto punto, la ansiedad que produce esa posibilidad está justificada por el hecho cierto y comprobado de que decenas de miles de dominicanos, de niños dominicanos, han perdido los últimos 2 años escolares
en la infancia, en el área escolar primaria, en los primeros niveles de la educación primaria, porque las plazas que estaban reservadas para esos niños fueron ocupadas con el consentimiento del Ministerio de Educación, que ha guardado silencio sobre esa denuncia, para albergar allí o darle ocupación a niños haitianos, hijos de ilegales haitianos, es decir, de gente haitiana que están en el territorio nacional sin llenar los requisitos legales que las leyes de inmigración dominicana exigen para permanecer un tiempo o permanentemente en el territorio de la República. De manera pues que eso se ha agravado con informaciones confirmadas por profesores y directores de escuela de que hay establecimientos escolares en el territorio nacional donde entre un 75 y un 80% de la población escolar ahí son niños haitianos. De manera pues que estamos en una situación muy difícil que exige una explicación, sea antes de la campaña de las elecciones del 19 de mayo o posteriormente los días siguientes, porque esa situación puede crear un ambiente que podría conspirar con el ambiente o la atmósfera de tranquilidad relativa, indico, que hemos aparentemente gozado en los últimos años, incluso en los últimos procesos electorales. Les dejo eso para una reflexión a todos ustedes y ojalá el gobierno responda rápidamente a estas inquietudes, porque la falta de información puede tener influencia negativa en los días que quedan del proceso electoral, fundamentar este proceso para la preservación de las garantías constitucionales de que gozamos aquí en la República Dominicana. Ha sido todo por esta ocasión. Espero seguir contando con la gracia de su atención cuando regresemos para otras entregas de nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero.